¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a su espacio que es Parlamento en Vivo, este programa de Facebook Live, que es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Como todos ustedes saben, debido a las circunstancias por las que estamos pasando de salud, bueno, pues nuestras diputadas y diputados se han dado cita en este espacio para precisamente entrar en contacto con todos ustedes y que todos y todas ustedes también puedan entrar en contacto con ellos, con todas sus dudas, con todas sus preguntas. Así es que pues el espacio ya se abrió, nuestros canales como siempre están a su disposición. Yo soy Lilia Silvia Hernández y les vuelvo a dar la bienvenida. Hoy están con nosotros aquí en este espacio, diferentes diputadas. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es ¿qué es la violencia simbólica y cómo se puede legislar? ¿Ya habías escuchado acerca de la violencia simbólica? ¿Es acaso algo parecido a la violencia física? ¿Tiene que ver con asuntos de género? Bueno, todo eso nuestras diputadas hoy nos lo van a explicar. Yo les quiero presentar a quienes hoy van a participar con nosotros. Está con nosotros la diputada Cintia Iliana López Castro, del PRI. Ella es integrante de la Comisión de Igualdad y Género, secretaria de la Comisión de Educación, integrante de la Comisión de Desarrollo Social. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias, diputada. Muchas gracias. También está con nosotros la diputada Maribel Martínez Ruiz, del PT. Ella es secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputadas. Muchas gracias, Lilia. Muy buena tarde a todas, a todos y a mis compañeras. Gracias. También está con nosotros la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del PRD. Ella es secretaria de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, integrante de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión del Comité de Ética. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todos quienes están siguiendo la transmisión. Gracias. Y también está con nosotros la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del PAN. Ella es secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Bienvenida, diputada. Gracias por estar aquí. Gracias, Lilia. Saludo con muchísimo gusto a todo el auditorio. Muy buena tarde. Gracias. Diputadas, ¿qué les parece si iniciamos con la pregunta, por supuesto, de qué es la violencia simbólica? Si pudieran explicar a nuestro público que está con ustedes, ¿qué es la violencia simbólica? Por favor. Empezamos con usted, diputada. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, comentarte que desde la Comisión de Igualdad de Género, desde hace unos meses y resultado de diversas iniciativas que hemos recibido y además de lo que señalan los organismos internacionales, de los cuales somos parte, como la CEDAW, o bien a través de lo que señala Beijing o Belém do Pará, pues hoy nos hemos dado a la tarea de analizar qué es la violencia simbólica y qué es la violencia mediática. Hoy más que nunca en esta legislatura de la paridad estamos comprometidas y comprometidos para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia. Y la violencia simbólica es muy importante porque es la base de todas las violencias. La violencia simbólica es aquella que no utiliza la fuerza física, sino la imposición del poder y la autoridad. Es aquella en cuyas manifestaciones son muy sutiles, que a veces es imperceptible. O sea, la gente dice, no, eso no es violencia. ¿Por qué dices que es violencia? ¿Dónde se encuentra? En las representaciones culturales y el lenguaje, en el arte, en el teatro, en la televisión, en los chistes, en las bromas, en los refranes. Es aquella que genera estereotipos y por eso es tan difícil de percibir. Por ejemplo, en la televisión, cuando vemos una imagen de una mujer forzosamente lavando ropa o los trastes, o cuando vemos patrones estéticos de si no eres flaca, no eres bonita, o aquellos refranes como calladita te ves más bonita, es tu cruz, aguanta, o los usos y costumbres en donde dicen aquí las mujeres no participan porque esto es cosa de hombres, o llorar es cosa de mujeres. Es esa violencia imperceptible, pero que da origen después a la violencia psicológica, a la violencia física y a todos los tipos y modalidades de violencia. Por eso hoy se está poniendo en la mesa y se está llevando a cabo pues diferentes parlamentos para escuchar y para poder fortalecer este concepto, incluirlo en nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Muchas gracias. Diputada Maribel Ruiz. Maribel Martínez. Diputada, por favor. Gracias, Lilia. Y bueno, pues evidentemente ya aquí nuestra compañera Vero
nos dio una explicación de lo que es la violencia simbólica, porque tiene ella todas las razones, muy difícil de detectarla porque no es algo tangible, no es algo que podamos tocar. Pero déjame decirte, Lilia, compañeras y quienes nos siguen en esta transmisión, que la violencia simbólica es la base de todos los tipos de violencia, a través, lo decía Vero, de las costumbres, de las tradiciones, de las prácticas cotidianas que se refuerzan y se reproducen. Y aquí me viene a la mente algo que creo que todas podemos decirlo, el machismo, ¿no? Cuando estamos hablando del machismo es porque entendemos que hay una supremacía masculina y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que lo damos por hecho cuando las mujeres, por ejemplo, nos dicen que debemos estar en la casa y que muchas lo asumen como tal, o que primero tenemos que dejar la casa limpia para poder salir a trabajar. Todo esto es a lo que se le llama violencia simbólica, porque no la detectamos como tal. Cuando incluso nosotras mismas como mujeres la vamos entendiendo de esta manera. El salir profesionalmente a desenvolvernos no nos quita la responsabilidad de cumplir con las labores en casa. Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, en el hogar, si el hombre también hace lo mismo, ¿no? Habríamos que preguntarnos si también los varones, cuando salen a trabajar, pues dejan su habitación limpia, si vieron llevaron a los hijos, a las hijas a la escuela, si vieron por la tarea, o solamente lo hizo la mujer. A eso nos estamos refiriendo porque no es algo que puedes tocar, pero sí lo puedes ver, sí se puede sentir y además tú de repente te vas dando cuenta y ¿por qué solo me toca a mí? ¿No? Ahí es cuando estamos detectando que sí hay una violencia que no es tan palpable, pero que la empiezas a asimilar cuando quizá tú te estás desarrollando profesionalmente de la misma manera. Ok, muchas gracias. Diputada Frida Alejandra, del PRD, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro con la explicación de la diputada Vero a lo que refiere a la violencia simbólica. Me parece que se ha naturalizado de manera tal que se ve como normal, que incluso no hay crítica a cuando se ejerce la violencia simbólica. Un ejemplo es cuando en la casa se dice yo te ayudo a hacer el quehacer. No se trata de ayudar, es una responsabilidad tanto de varones como de mujeres, no recae exclusivamente en el género femenino las labores domésticas, por ejemplo. Sin embargo, se entiende o se da por hecho que las mujeres tenemos que cumplir con esas tareas en el hogar. La violencia simbólica no utiliza la fuerza física, eso es importante decirlo, y es una de las razones por la que no se identifica pues de manera tan clara. No hay, además también hay complicidad, no nada más de quien ejerce este tipo de violencia, a veces se naturaliza tanto que quien la padece también lo acepta como un tema natural. Este tipo de violencia simbólica genera desigualdad, genera discriminación también, excluye, hay un tema de humillación. Y bueno, ejemplos puede haber muchísimos, es una lista muy larga, pero debemos de aclarar que siempre limita el desarrollo de las personas, así como su crecimiento. Da por hecho que existen roles de género, roles asignados previamente para mujeres y roles que deben cumplir los hombres, sin que necesariamente pues sea el caso. Ok, muchas gracias. Diputada Cintiliana, del PRI, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ya hablamos un poquito sobre Bourdieu y cómo en los años 60, 70 se empieza a introducir este concepto de violencia simbólica y hoy en el 2020 lo vemos todo el tiempo. A ver, un ejemplo de violencia simbólica es cuando vemos en algunos comerciales, ¿no?
el antes y después tal vez de una transformación de una dieta, ¿no? Y poner una mujer que estaba con sobrepeso, después se pone ciertas cremas, después así, eso es violencia simbólica hacia la mujer porque está afectando su autoestima, está afectando a la mujer pues de manera, lo que más dijeron aquí es importantísimo, de manera indirecta porque no es físico, no lo puedes palpar, como lo han dicho mis compañeras, pero esa es violencia simbólica. Por ejemplo, lo vemos en muchos ejemplos, como en el violentómetro está el tema de cuando la ley del hielo, ¿no? Cuando tiene una pareja, un novio, y te hace la ley del hielo, pues al final es una violencia simbólica, porque la violencia simbólica trata de explicar cómo es la interacción entre el dominado y el dominador de una manera muy sutil que no se alcanza a ver. Entonces, ahí hay violencia simbólica. Ahorita tenemos un debate en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Género, ¿no?, sobre los concursos de belleza, porque hay una iniciativa de 2 compañeras donde tipifican a los concursos de belleza como violencia simbólica. Entonces, bueno, estamos en este debate. ¿Por qué violencia simbólica? Porque te piden, debes de pesar tanto y debes de medir tanto. Y, por ejemplo, en los requisitos a veces viene, no a veces, casi siempre, ser mujer de nacimiento. Eso es violencia simbólica, además de que entra contra la ley de discriminación que hay en nuestro país, pero también la parte de que nunca hayas estado casada, que nunca hayas tenido hijos, eso es violencia simbólica para la mujer. Se considera violencia simbólica que con base en el cuerpo de una mujer, con estereotipos, sobre todo entran en juego, y el hábitus que hablaba Bourdieu, que es lo que tenemos, ese hábito donde decimos las niñas rosas, los hombres azul, las niñas planchan y lava, los niños no lloran. Con este hábitus que nos hemos formado, la violencia simbólica entra en esta línea y entonces se vuelve muy delicado. ¿Por qué es delicado la violencia simbólica? Porque es el primer paso. Cuando existe un feminicidio, si nos vamos para atrás y vamos desmenuzando la cadena, empezó con violencia simbólica. Quiere decir que, como mis compañeras lo decían, el esposo tal vez le dijo, oye, hoy gordita, por ejemplo, ¿no? Como muchas mexicanas dejan llamar por sus esposos o parejas, ¿no? O a la hija le están diciendo, oye, gordita, ven, bueno, pues ahí empieza una violencia simbólica que hay que combatir desde el inicio para que no crezca, porque está comprobado que el 99.9% de los casos de feminicidios, el primer paso fue aceptar la violencia simbólica, y lo que tenemos que hacer nosotros es legislarlo y sobre todo hacerlo visible. Es decir, la gente que nos está viendo a decir, bueno, ¿cómo detecto la violencia simbólica? Pues de eso vamos a hablar hoy. Exactamente, porque si es el primer paso, digamos que es, como ustedes lo han dicho tan claramente, este es el primer paso, digamos, la primera piedra que se pone para la violencia. ¿Cómo vamos a poder descifrarla? Una, y la otra es cómo se puede legislar algo tan grande, porque si está en todos lados, está tan interiorizado, está en la educación, en los medios, en las canciones, en los refranes, en nuestra cultura. Y tan abstracto. Exactamente, entonces, bueno, ¿cómo le van a hacer para algo tan complejo? Por favor, ¿y cuál es la posición de cada uno de sus partidos? ¿Qué le parece si volvemos a iniciar con la diputada del PAN, por favor? Diputada Verónica. Gracias. Bueno, pues es una tarea, como tú le decías, muy grande, muy importante. Hay que deconstruir lo que hemos dado por sentado como relaciones sanas, pero que realmente son relaciones de poder o que generan asimetrías. Y por eso es tan importante, y es lo que estamos haciendo desde el Partido Acción Nacional, escuchar a todas las voces. Es un trabajo que requiere de mucho análisis, que también estamos llevando a cabo en la comisión, pero lo primero es poner el tema en la mesa, porque durante muchos años pues se ha hablado de la violencia simbólica, la violencia mediática, pero hay que legislar, y hoy tenemos esa gran responsabilidad en la Comisión de Igualdad, en la Cámara de Diputados, de poder legislar para empezar a deconstruir y para empezar a llamar a las cosas por su nombre, porque
cuando naturalizas este tipo de violencia, la dejas de ver y no dices, está sufriendo violencia. Y por eso es tan importante llamarla por su nombre, porque es el primer paso. Y lo que se está haciendo ahorita en Cámara de Diputados es eso, empezar a llamarla por su nombre, a que en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia se considere el tipo de violencia simbólica y se considere también la violencia mediática como una modalidad de la violencia simbólica. Creo que estamos iniciando con esta gran tarea, con el análisis y con también pues la concientización y la deconstrucción. Es lo más importante y creo que tenemos que ir paso a paso y sí implica pues que tengamos este tipo de espacios en donde expliquemos qué es y por qué es, para que todo el mundo vaya entendiendo y la vaya identificando en su casa, en la escuela, en el programa de televisión, en las canciones y diga, a ver, esto no está bien y no lo reproduzca o no siga comprando este tipo de música. En fin, es el primer paso. Ok, diputada Maribel, ¿cómo sería, y también a ustedes, que nos pudieran explicar como con ejemplos muy sencillos, qué es una relación de poder? Porque quizás hay alguien que dice, bueno, es que pues a él le toca hacer una cosa y a mí me toca hacer otra. O depende de los acuerdos, ¿no? Y pues yo sé que esto es muy íntimo. Sí, perdóname, Lilia, no es solamente en la pareja, ¿no? Pues esto lo arrastramos desde que somos niñas con nuestros papás, creo que ahí lo vivimos en primera instancia, pero efectivamente no nos damos cuenta, o sea, vemos una figura que nos representa autoridad y lo venimos replicando ya en todas las fases de nuestras vidas. Creo que sin lugar a dudas lo que mis compañeras han dicho, pues es lo que vivimos de siempre. Incluso en este ejemplo que ponía la compañera Cintia de los certámenes de belleza, que ya se ha hablado del tema con los medios, parlamentos incluso intensos que se han vivido, pero bueno, ¿qué nos están diciendo y quiénes manejan también esos tipos de eventos? Creo que ahí estamos partiendo de qué es lo que las mujeres queremos y cómo queremos que nos vean y nos escuchen. Si bien el estar en una familia donde reconocemos que hay una relación de poder, porque asumimos que el hombre incluso lo manejamos como el jefe de familia. Tú recordarás que hace apenas unos meses se legisló al respecto en el tema laboral para que se incluyera el concepto de jefas de familia, porque necesitamos legislar al respecto y cuando hacemos este tipo de cosas estamos legislando al respecto. ¿Qué necesitamos más? Sí reconocer que hay esta dominación de lo masculino en términos claros, porque así lo hemos asumido. En la legislatura de la paridad de género entendimos que las mujeres estamos incursionando ya de manera paritaria, pero que también para las comisiones necesitábamos paridad. Tú recordarás que también se desató un gran debate, una gran exigencia que teníamos con toda razón las compañeras legisladoras, porque también en ese sentido debe ser paritario, pero ya entendemos la dominación que sigue persistiendo. La dominación en el lenguaje, cuando hablan de nosotros y no de nosotras, en los auditorios donde habemos mujeres y hombres, se habla de nosotros, no se dice nosotras y nosotros. Es decir, tenemos que ir buscando la manera de ser incluidas y visibilizadas, y desde el lenguaje nos estamos visibilizando. Cuando solamente se habla en masculino, ahí estamos detectando la relación de poder. Cuando en la familia donde habemos mujeres y hombres y solamente se dice de nosotros, ¿qué está pasando con las hijas también? Creo que necesitamos entender que nuestro lenguaje tiene que ir más allá, tiene que hablar de inclusión y no de discriminación, porque a eso va mucho justamente la violencia simbólica. Cuando no somos nombradas, tampoco estamos siendo visibilizadas.
Y yo partiría de que pues ya debiese ser totalmente cotidiano en la vía de los hechos la inclusión de las mujeres en las mismas palabras. Creo que por ahí podríamos tener grandes avances. Gracias. Diputada Cintia, por favor. Perdón. Gracias. A ver, hablaban de que la gente que nos está viendo querían tal vez algunos ejemplos, ahí les van. A ver, ¿qué es violencia simbólica? Acordémonos que el paso número 1 es que lo entendamos para que nosotras, nuestra chamba es legislar y es tipificar todos estos ejemplos de violencia simbólica en la ley y poder hacerlo. Pero lo que más nos importa ahorita es que las mujeres sepan qué significa violencia simbólica. Entonces, a ver, violencia simbólica, por ejemplo, van en el coche, no dejas pasar a alguien. Si fuera un hombre, nunca he visto en mi vida que bajen el vidrio y con todas las groserías le digan todas y al final le digan gordo o feo. O sea, yo nunca he visto que un hombre insulte a otro hombre diciéndole gordo o feo. Y una mujer, ¿cuántas veces no nos han dicho, nos ha pasado, lo hemos escuchado, que vas manejando y en eso, quítate gorda, ¿no? Quítate fea. Eso es un ejemplo muy básico. Otra de las que hemos visto mucho es, por ejemplo, a una mujer cuando no se ha casado, ¿cómo le dicen? Todos, ¿no? Ay, esa solterona. Un hombre de 40 años que no se ha casado pues es un galán, anda de novio. Eso es violencia simbólica. Entonces, el primer paso es que las mujeres digamos, a ver, alto, me estás violentando. No, pero es que no te estoy haciendo nada, no te aventé nada, no te estoy golpeando, porque esas son muchas conductas machistas. Y ahí es donde las mujeres deben de decir, sí, porque es violencia simbólica. Oye, pero ni siquiera te lo estoy comentando. Puede ser violencia verbal o puede ser violencia no verbal. Por ejemplo, el tema, la palabra vieja, que es muy común en algunas zonas, ¿no?, de nuestro país, y entonces, sí, miren, mi vieja no sé qué, mi vieja dijo esto, eso es violencia simbólica. Entonces, bueno, la violencia simbólica es importante trabajarla porque va después hacia la humillación, la explotación y, como lo decía, todo feminicidio, que es lo más alto en un violentómetro, ¿no? Que es un termómetro que mide la violencia, como su nombre lo dice, el primer paso siempre es la violencia simbólica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No está tipificado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no está. En las recomendaciones y en el informe de CEDAW se estableció la importancia de legislar y hacer visible todos estos modos de violencia y eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cuál es el paso 1? Educación, educación y más educación. Es bien importante que desde la escuela pueda enseñarle a los niños, a las niñas, qué es violencia simbólica, que todas las mujeres sepamos qué es, y este violentómetro que lo tengamos muy a la mano para que sepamos qué conductas pueden ser violencia simbólica y cómo se va a sancionar. Bueno, pues ese es el reto, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo les pregunto, tanta pornografía que hay, por supuesto que es violencia simbólica. Las telenovelas que vemos hoy cuando prendemos la televisión es violencia simbólica todo el tiempo. No, acabamos de ver esta serie que está en Netflix de Paulette, es violencia simbólica, ¿no? O sea, ¿cómo hacen series de estas cuestiones tan delicadas? Creo que parte de lo primero que tenemos que hacer como legisladoras en violencia simbólica, como una compañera lo decía, son las canciones, ¿no? Esta parte de reggaetón donde habla puede ser del maltrato de la mujer, hablan hasta cómo humillar a una mujer. Bueno, eso es violencia simbólica. Se tienen que empezar a prohibir ese tipo de canciones y perdón, pero se tiene que prohibir ese tipo de series, se tiene que prohibir ese tipo de películas. Va a ser muy complicado porque es una línea muy delgadita entre el derecho de uno y del otro, pero tenemos que empezar a sancionar, por ejemplo, comerciales que vemos en televisión, que es todo el tiempo violencia simbólica, o telenovelas, ¿no? Le prenden a la televisión y es el hombre pegándole a la esposa toda la hora. Entonces, eso es violencia simbólica porque los niños, los adolescentes o jóvenes o propias mujeres que están viendo eso, lo toman como ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner en una caja los ejemplos pues más fuertes de violencia simbólica y 2, empezarlos a sancionar. Yo creo que como debemos de empezar en esta legislatura de la paridad
que aquí no debe de haber partidos sino causas, es a regular canciones y contenido en radio y televisión. Gracias, diputada. Ahora sí, diputada Frida, tenemos la primera pregunta al público que nos dice, ¿cómo erradican la violencia simbólica por medio de la iglesia? Nos dice Jesús Montoya, pregunta eso. Diputada Frida. Sí, muchas gracias. Bueno, es que sin duda este es un tema estructural, no va nada más en un tema de leyes, sino que es un cambio social y evidentemente todos los cambios llevan su tiempo. Me parece que el hablar y el visibilizar el tema de violencia simbólica es un primer paso para identificar otras manifestaciones y otros ejercicios de violencia que se ejercen contra las mujeres. En el tema de la iglesia, me parece que hay sin duda muchos ejercicios que manifiestan misoginia y que se deben de adaptar las prácticas de manera que se erradique la discriminación, que se erradique la violencia, porque no puede justificarse bajo ningún concepto, bajo ninguna premisa el tema de violentar la dignidad ni violentar los derechos humanos de nadie, y en este caso, pues específicamente de las mujeres. Como mencioné en un principio, es un tema de fondo, es un cambio estructural que no va a darse de un día para otro, se tiene que trabajar continuamente y no nada más es un tema de ley, sino de alinear las políticas públicas, de alinear acciones, de alinear temas educativos de la academia, desde la familia también, para identificar primero los tipos de violencia, las manifestaciones que éstas tienen y también para trabajar en su erradicación, para trabajar y saber qué hacer si notamos que alguien está siendo violentado o que alguien está ejerciendo violencia. El tema de guardar silencio también es conceder y también es aliarse a los agresores finalmente. Me parece que todos en este sentido tenemos una responsabilidad de tomar acciones desde donde estemos y pues evidentemente todos podemos generar cambios desde el lugar en donde nos encontramos. En este caso, pues se inicia por el tema legislativo, pero no es el único ámbito y no es la única esfera donde se deben de iniciar a generar los cambios. Ok, entonces, pero desde la iglesia se podría erradicar la violencia simbólica por medio de la iglesia. A ver, diputada, por favor. Y ahorita vamos otra vez con la diputada del PAN. Diputada, por favor. Sí, a ver, yo ahí diría sí, y la única profesión que no puede hacer en este mundo ahorita un hombre y una mujer por igual es sacerdote. Entonces, ahí lo primero que tendría que hacer la iglesia es permitir que los sacerdotes pudieran también ser mujeres, ¿no? Porque es el único oficio o profesión o trabajo, como le quieran llamar, donde no hay igualdad de género. Es el único oficio donde te prohíbe por el hecho de ser mujer. Entonces yo ahí diría que pues sí necesitamos combatir esta violencia y esta discriminación hacia la mujer, empezando porque las mujeres que quieran ser sacerdotes o no sé cómo se le tenga que llamar, lo puedan hacer, porque hoy vemos que en muchísimos trabajos ya pueden ser, hay pilotos mujeres, hay médicas, hay ingenieras, ¿no? Lo único que no vemos es la iglesia. Entonces yo te diría que sería fundamental que se empezara a combatir la violencia a partir de la iglesia. Pues sí, el primer paso sería que las iglesias abrieran la participación a las mujeres. Gracias. Diputada Verónica, a ver, nos pregunta Néstor García, y esto creo que va en relación al asunto que tiene que ver con los certámenes de belleza, pero nos dice él, o sea que las disciplinas que tienen sus requisitos están generando discriminación, pregunta Néstor García. No, bueno, aquí es importante aclarar que la violencia simbólica es la emisión, expresión o difusión de mensajes o patrones o signos estereotipados. El tener requisitos no es forzosamente un estereotipo. ¿Cuándo es estereotipo? Cuando, por ejemplo, considera el cuerpo de la mujer como objeto.
pero un requisito para acceder a determinada posición, a determinado trabajo, es que hayas estudiado tal cuestión, que tengas experiencia en un ámbito. Eso no es un estereotipo, esos son requisitos. Por eso es bien, bien importante entender que la violencia simbólica es la expresión, emisión o difusión, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito público o a través de cualquier medio, de mensajes, patrones estereotipados, signos que transmitan, reproduzcan subordinación, desigualdad, discriminación. Eso es lo que se considera violencia simbólica. Entonces, por eso es tan importante tener claro el concepto para poder entender cuándo sí y cuándo no es violencia simbólica. Aquí lo más importante, o sea, la palabra clave es cuando generan estereotipos, cuando promueven las desigualdades. Ahí es donde podemos entender el concepto y, por tanto, saber si es discriminatorio o no es discriminatorio. Ok, gracias. Diputada Maribel, nos pregunta Rita O'Donnell. ¿Ya se tiene un predictamen de la reforma sobre violencia simbólica y cuál es la definición de este tipo de violencia que pretenden poner en la ley? No sé si esa la pueda responder mejor alguna de mis compañeras que están en la comisión, porque yo de momento no estoy en la comisión de igualdad y la verdad es que no tengo conocimiento de ese dictamen. Ok, ¿alguien me puede responder eso? Sí, diputada, por favor, adelante. Diputada Cintia. Sí, justamente, bueno, lo que estamos trabajando en la Comisión de Igualdad es poder reglamentar, por ejemplo, que la violencia simbólica no usa la fuerza ni coacción. Estamos también determinando que no se percibe en forma clara. Otra parte de los predictámenes es que legitima el poder simbólico, que cuenta con complicidad consciente o de quien la recibe, que reproduce estereotipos de género y refuerza el tema de dominio y sumisión. Los pensamientos, imágenes, conductas que utiliza y, bueno, genera desigualdad de género y fomenta la discriminación hacia los grupos indígenas, personas adultas mayores, migrantes y limita el desarrollo de las personas. Un poco va por ahí y también estamos metiendo en la ley que se debe de cuestionar, ciertos comportamientos y hacer visibles este tipo de machismos, eliminarlo, y estamos como tratando, lo que estamos batallando un poco es cómo sancionarlo. Por ejemplo, algo que lo discutimos en la comisión es la parte de las frases y los refranes homofóbicos, ¿no? Misóginos, que luego vemos cómo los sancionas. O sea, ahí, si estás en una reunión y alguien usa algún tipo de este refrán, es violencia simbólica, pero lo que estamos tratando de hacer en la ley, y en eso estamos un poco atorados todavía, es cómo lo sancionas, ¿no? Entonces, en esa parte vamos, pues todavía no podemos como que denuncies a la persona de la reunión y lleguen por él y se lo lleven. No, ahí estamos en eso. Entonces, es la parte más difícil de la legislación, la sanción. Bien, gracias. Diputada Verónica, usted había dicho acerca, justo en su intervención pasada, una definición muy clara de violencia simbólica. Esa es la que también va a estar en la ley, y luego voy con la diputada Frida, por favor. Sí, precisamente se está integrando en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, en los tipos de violencia, la violencia simbólica, con la siguiente definición que me permito leer. Es la expresión, emisión y difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres en la sociedad. Es la que se está trabajando ahorita en el dictamen que estamos pues discutiendo en la mesa de la comisión. Gracias. Diputada Frida. Sí, bueno, la propuesta que se hizo ante la Comisión de Igualdad de Género es que la violencia simbólica es la que a través de mensajes,
de patrones estereotipados, de valores icónicos, reproducen y naturalizan la subordinación de la mujer ante la sociedad. Me parece que también se mencionaron varios ejemplos durante la presentación de las diferentes iniciativas, porque han sido varios, y bueno, en uno de ellos se menciona que fue la propuesta que yo realicé sobre que ciertos concursos, ciertos certámenes donde se evalúe de manera estereotipada es donde pues se está ejerciendo el tema de la violencia simbólica. Esta definición puede ser muy amplia porque, como mencioné en un principio, no es algo que se limite únicamente a una imagen. A veces hay frases, a veces hay un sentido de lo que se está diciendo o de lo que se reproduce o que justifican este tema ante las mujeres. Y bueno, es un tema muy amplio, ya varias compañeras también lo han expuesto, pero bueno, esta es una primera definición donde se le agregaron estas observaciones que ya mencioné y es la que se manifestó el sentido del voto de manera positiva de parte de las integrantes de la comisión. Gracias. Diputada Maribel, nos pregunta ahora Uriel Cruz, ¿cómo podemos detectar violencia simbólica en la educación? También cuando privilegiamos el derecho de los niños en alguna participación, particularmente creo que las atléticas podrían ser en este sentido, o cuando no se les nombra a las niñas. Yo vuelvo a mi ejercicio anterior, incluso debo decir que presenté una iniciativa para que cuando discutimos la reforma educativa, se incluyera la perspectiva de género en planes y programas de estudio, porque creo que de ahí partimos, ¿no? Cuando no visibilizamos a las niñas, cuando las discriminamos incluso para algunas participaciones, ahí también estamos hablando de violencia simbólica. Y es que esto definitivamente pues va creciendo. Como niñas, al no ser nombradas, pues por supuesto que se está evidenciando esta violencia, y es que la violencia simbólica además pues permea en todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos que ir viendo cómo lo cambiamos, porque sin lugar a dudas el tema educativo es público, pero también viene desde lo privado. ¿Cómo vamos reproduciendo estos esquemas de opresión, de desigualdad, de discriminación con las niñas? Y creo que ahí es uno de los temas que más debemos afianzar. Yo voy incluso con el tema de la compañera Frida cuando habla de los certámenes, cuando estamos dando estos requisitos para accesar a uno de estos certámenes, pues les estamos diciendo a las niñas que tienen que tener este tipo de anatomía, de estatura, de cualidades, ¿verdad? Que sean esbeltas para poder entrar en el estereotipo de la belleza. Creo que ahí necesitamos trabajar, reforzar la valía de nuestras niñas en cualquiera que sea su condición, y creo que es el ámbito de mayor oportunidad para poder erradicar la violencia de una vez por todas. Sin lugar a dudas, trabajar desde la niñez, trabajar desde el ámbito educativo, eso nos hará generar mejores alternativas para las mujeres, porque estamos atacando desde la raíz. Así que, pues yo creo, por supuesto, que es totalmente evidenciada. Yo les platico rápidamente una anécdota. Tengo un planetario móvil que llevo a las escuelas, y entonces cuando les pregunto a las niñas y niños qué quieren ser de grandes, pues se repiten estos patrones, ¿no? De las profesiones que escogen las niñas con las que escogen los niños. Y creo que ahí también lo estamos haciendo muy visible. Creo que si podemos reforzar en el ámbito
de las escuelas, la participación de las niñas en todos los sectores, creo que eso dará mucho mejor resultados en su vida de adultas. A ver, nos dice Linet Off, ¿cuál es el rol que le corresponde a los medios de comunicación para evitar la violencia simbólica? Vamos con la diputada Verónica y luego voy con la diputada Cintia, por favor. Gracias. No, pues los medios de comunicación tienen un rol muy, muy importante que jugar dentro de la modificación de los patrones socioculturales. Precisamente en la eliminación de estos estereotipos que vemos en todos los programas de televisión, en donde se asignan roles a los hombres, a las mujeres, en donde pues se difunden mensajes que en muchas ocasiones pues lo único que hacen es discriminar. Por eso hoy los medios de comunicación tienen la gran responsabilidad de ir caminando hacia la igualdad, que lo que transmitan, ya sea en mensajes visuales, en mensajes verbales, pues busquen precisamente evitar esta discriminación. Y por eso es que también en el dictamen que se ha analizado se incluyó una modalidad, la violencia mediática, que es también una forma de violencia simbólica expresada a través de símbolos, imágenes, mensajes que promueven humillación, explotación, degradación, discriminación y violencia. Por eso es tan importante, lo decían hace un momento, ¿no? Cuando vemos en un programa de televisión que el esposo le pega a la esposa, o cuando vemos que el que solamente puede ser exitoso en la novela es el hombre y no la mujer, porque no puede, ella tiene otras responsabilidades que le han sido pues señaladas por cultura, es ahí donde se está reproduciendo todo eso, y por eso la gran responsabilidad de los medios de comunicación de modificar estos patrones socioculturales. Es una realidad que debe de empezar en casa, en la escuela, pero en los medios de comunicación sin duda hay un gran peso también. Vamos con la diputada Cintia y luego voy con la diputada Maribel, por favor. Gracias. Bueno, hablaban ahí de varias preguntas de cómo es en el ámbito educativo y quisiera complementar lo que explicó muy bien mi compañera. El ejemplo más importante en las escuelas que tenemos que combatir es el acoso escolar. Entonces, esta relación de poder, si bien hay una jerarquía de maestro-alumno, no debe ser una relación de poder. Entonces, lo que más, y yo presenté un punto de acuerdo respecto a ese tema para regular el acoso escolar. Entonces, todavía vemos en las escuelas que se ejerce violencia simbólica por parte de algunos maestros o directivos hacia los niños o entre los propios adolescentes. Entonces, bueno, pues ese es un gran ejemplo de lo que debemos de combatir en el ámbito escolar, donde hay pues acoso, hay discriminación por parte muchas veces de las autoridades, esa fila de niños y niñas y tenemos que ser muy cuidadosos por cómo lo estamos haciendo, pero lo más importante es que en la escuela, y concluyo con esta parte de la educación, enseñemos a nuestros niños sobre el tema del hábitus. El hábitus, sigamos, que son aquellos hábitos que aprendemos desde niños, que absorbemos de la sociedad, donde es las mujeres deben de hacer esto, los hombres deben de hacer esto, los niños no lloran, las mujeres son sensibles, son más dóciles, ¿no? Las mujeres deben de atender, los hombres no lavan los trastes. Esta parte del hábitus es fundamental y hemos sido muy insistente en la Secretaría de Educación Pública, en la Comisión de Educación, que es bien importante que esté en nuestros programas de estudio, que se pueda enseñar a los niños en el hábitus correcto. Bien, gracias. A ver, diputada Maribel, hemos estado hablando acerca de la educación. Usted hablaba, por ejemplo, de lo importante que es el lenguaje. Se ha hablado de los medios de comunicación. ¿Cómo hacerle para bajar todo eso a una ley? ¿Cómo podría hacerse para tocar tantos ámbitos? Es algo que se va a llevar tiempo, ¿no? Es algo que se va a llevar tiempo, que incluso ya se ha comentado. Recuerdo varios artículos de la doctora Clara Luz
donde incluso ella ha presentado un cierto número de amparos por la clasificación que se le da a muchos programas de televisión donde las niñas y los niños tienen acceso a cualquier tipo de material, particularmente en estas plataformas ahora digitales, donde tú entras y ves cualquier tipo de programa. Creo que sí es importante cómo se va abordando. Sin lugar a dudas tenemos que hacer énfasis en ello, porque gran parte de la violencia que hoy se ve en estos programas, pues los niños y las niñas también lo están reproduciendo. Yo creo que tenemos que hacer caso ya a estas alertas que se están dando. Bien lo decía la diputada Cintia, en los centros escolares hoy se presentan una serie de acosos terribles. Aquí en Oaxaca tenemos varios temas en ese sentido, en los niveles de bachillerato particularmente, donde se han desatado una serie de denuncias para varios profesores que han estado acosando a las chicas. Y creo que esto también viene porque hay que ver que haya favor en los medios de comunicación. Cuando se da esta campaña de Me Too, creo que también alertó a muchas jóvenes para que pudiesen manifestarse en ese sentido. Y creo que por ese lado, los medios de comunicación, por supuesto, están a favor de proteger la vida de las mujeres. En ese sentido, creo que tenemos que ir para hacerlo propositivo y que, bueno, las clasificaciones sean muchísimo más estrictas para que las niñas y los niños no tengan acceso a ellas. A veces lo tomamos a la ligera, ¿no? Hay cierta permisividad. Si le ponen cierta clasificación y las niñas son más altas, que representan una mayor edad, sin mayor problema entran. Entonces, sí necesitamos ser muchísimo más estrictos en ese sentido para poder tipificar cada programa y ver si las niñas y los niños pueden verla, las adolescentes, en el sentido de si están preparados para ello. Creo que eso nos ayudaría mucho. Hoy hemos entrado incluso en una revisión importante para las plataformas. Antes no las teníamos, entonces pues hoy tenemos que explorar todo esto con todas las alternativas que se dan en las redes sociales incluso, ¿no? Muy fácilmente entras, tú te cambias ahí el año de nacimiento y ya tienes acceso a una red social. Ahí pues también nos toca a las madres y padres de familia ser muy vigilantes con nuestras hijas e hijos, pero sin lugar a dudas hay que comenzar a hacer los parlamentos abiertos para ver este tipo de valoraciones legislativas en torno a los medios de comunicación en esta violencia simbólica que se vive. Gracias. Diputada Frida, ¿cómo es esto tan amplio? No solamente la violencia simbólica tiene que ver entonces con las mujeres, tiene que ver con la sociedad y con grupos específicos de la sociedad. Diputada Frida, ¿me escucha? Bueno, algo pasó con la diputada Frida. Vamos con la diputada Verónica, con la misma pregunta, por favor. Sí, efectivamente, no solamente tiene que ver con hombres, mujeres, sino con temas sociales, con temas culturales. Las relaciones de poder pueden estar en diferentes ámbitos y en diferentes momentos. Por eso la importancia de empezar a visibilizar este tipo de violencia. Ningún tipo de violencia ni ninguna modalidad de violencia es normal. Tenemos que entender eso y ir transitando, ir caminando. Por ejemplo, un tema que ha sido resultado del paso del tiempo, de la visibilización, de la insistencia de las mujeres, de las cámaras de diputados, ha sido, por ejemplo, la participación política de las mujeres indígenas. Hace unos años, cuando tú ponías el tema en la mesa, te decían, son usos y costumbres, ahí no se puede hacer nada, no hay mujeres. Hoy, en la recién aprobada reforma de violencia política contra las mujeres por razón de género, está incluida ya la paridad en
en los usos y costumbres, y hay sanciones mayores en temas de mujeres indígenas. Claro que se puede, es un camino que tenemos que ir construyendo, es un tema que hoy se está analizando, pues que va a ir caminando, que va a ir entendiéndose, que va a ir visibilizándose y vamos a ir llegando a poder entenderlo, a tenerlo claramente definido, a que en la legislación, a que en los medios de comunicación, a que en las relaciones día a día se pueda realmente identificar, entender, visibilizar y por tanto combatir. Gracias. Diputada Cintia, es tan amplio, insisto, porque creo que ustedes lo tienen mucho más claro que la mayoría están en ese tema. ¿Por dónde tendríamos que empezar a entender la sociedad para empezar a detectarlo y también a hacer llegar propuestas para todas ustedes y también para decirles, oigan, en este lado parece que no está atendido, parece que no se está legislando por ahí? Bueno, pues ahí yo te diría que lo primero es saber que esta violencia simbólica impone, reproduce jerarquías como las que se establecen en la relación niño-adulto, profesor-alumno, médico-paciente, orientación sexual, desigualdad, inequidad basada en el género, donde el poder lo tienen los hombres sobre las mujeres. Entonces, bueno, pues prácticamente está presente en todas las relaciones sociales, en todos los niveles, en lo cual, bueno, pues existe esta asimetría entre el dominador, quien posee como legitimidad, prestigio, autoridad, y el dominado, quien asume que el poder y quien lo tiene y no se cuestiona y se somete. Entonces, bueno, los espacios en donde se puede presentar, como tú bien lo has dicho en el programa, es en el sector educativo, en el laboral, en el económico, a través de, por ejemplo, en la familia es el ejemplo más básico, en la iglesia, como ya lo vimos, en los medios de comunicación donde se transmiten muchas veces imágenes, mensajes, valores y normas que refuerzan estereotipos de género que determinan pensamientos, percepciones, acciones dentro de las personas del grupo social. Yo les diría que es bien importante que lo detecten. Primero vámonos a la familia, ¿no? En la familia tengamos muy claro esta relación con la pareja, cuál es el rol de la mujer, ¿no? Y que las mujeres no se sometan. Escuchamos a muchas mujeres, a ver, el otro día me pidió una mujer de mi distrito mandarle una patrulla porque su esposo la había golpeado. Y 2 días después le mandé la patrulla y le dije, a ver, ya está ahí la patrulla. Y me dice, es que, ¿sabes qué? La verdad es que ya lo perdoné porque ya anda más tranquilo. Eso es una violencia total, es una violencia simbólica ahí porque ella ya se sometió a él y entonces ya lo toma como autoridad y como esa relación de superioridad. Entonces, bueno, como bien lo decía y concluyo con lo que empezó Vero Sobrado, que lo explicó perfecto, este sociólogo francés que empezó con todo el concepto de violencia simbólica, Bourdieu, establece que es aquella violencia que no utiliza fuerza física. Eso es bien importante, sino la imposición del poder y la autoridad. Y otro ejemplo bien importante antes de que se me vaya, muchos empleados y jefes. O sea, ¿cuántas veces no vemos a los jefes, no, ligándose a la secretaria y pidiéndole que traiga falditas y la secretaria, bueno, pues un poco muchas veces dice, pues no quiero pedir mi chamba, ¿no? Entonces me dejo que me esté diciendo piropos todo el tiempo. Eso es violencia simbólica y eso hay que regularlo. Gracias. ¿Hay algún país o en qué países está más regulado esto? ¿Van más avanzados o más avanzadas? Diputada Verónica, ¿hay algún ejemplo que nos puedan dar de otros países que estén como más avanzadas las mujeres en este tema? Sí, por ejemplo, en España, y lo decía también al inicio de mi exposición, que incluso las convenciones en las que muchos países, incluido México, somos parte, pues está insistiendo en todos estos países en que se pueda avanzar. La CEDAW, por ejemplo, la plataforma de Beijing, la Convención Belén do Pará, que ya tienen muy claro que este es un tema en el cual tenemos que trabajar todas y todos los países parte,
porque pues es lo que nos va a permitir alcanzar la igualdad sustantiva. Hablamos mucho de la igualdad, pero el primer obstáculo para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres es eliminar las violencias contra las mujeres. Bajo estereotipos, bajo feminicidios, es muy, muy difícil. Otros países, por ejemplo, Argentina, también ha avanzado en esta materia, y pues creo que en México hoy somos un referente en materia de paridad. Por ejemplo, la conformación de nuestra Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores son un ejemplo, y por eso hoy en la Cámara tenemos un grupo de igualdad sustantiva, que es un grupo plural, en donde habemos representantes de todos los grupos parlamentarios, y hemos puesto estos temas en la mesa y estamos trabajando en aquello que nos une, en aquello que tenemos deuda con las mujeres y las niñas de México. No podemos dejar de atender y de legislar en estos tiempos en esta materia, más en una legislatura como la nuestra. Bien, ¿les parece, diputada Frida, que iniciemos entonces también con las conclusiones? Si usted quiere agregar algo más, además de su conclusión, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, solo regresando brevemente al tema de los medios de comunicación como agentes en el tema de la violencia simbólica, me parece importante decir que se trata obviamente, de dar la información certera y clara, pero a veces pareciera que hay sesgos y que no hay perspectiva de género en el momento y en las formas en cómo se comunica la información, y ejemplos de esto hay muchos. Por ejemplo, un hombre asesinó a su esposa porque le era infiel, porque buscando una justificación, cuando pues evidentemente nada justifica el feminicidio. Y ejemplos como hay muchísimos. También donde se busca que las presentadoras de noticias tengan cierta apariencia física. Y aquí hay un tema importante que yo quisiera recalcar, que hay que analizar los requisitos que se están pidiendo para ver si efectivamente coinciden con los objetivos que se buscan. En el caso, por ejemplo, de los certámenes de belleza, que como ya se ha mencionado aquí, pues no coincide los requisitos que se están pidiendo para los objetivos que se buscan. Por ejemplo, fungir como plataformas, o que las mujeres sean embajadoras de cierto municipio o de cierta localidad, o embajadoras culturales. No tiene nada que ver el tema de la estatura para que una mujer sea vocera de alguna causa social. No tiene nada que ver el que la mujer tenga cierto estado civil para que trabaje sobre alguna problemática social. Y bueno, también mencionar que países como Bolivia, Argentina, como ya mencionaba mi compañera, algunas regiones de Canadá, en Quito, Ecuador, ya legislaron sobre la violencia simbólica y legislaron también sobre las implicaciones y el ejercicio de violencia que se ejerce durante y en la solicitud de requisitos de ciertos certámenes y de ciertos concursos donde se evalúa la apariencia física de las mujeres. Y como conclusión, yo diría que nos queda todavía mucho camino. Lo primero, como mencioné, es que pues se visibilice el tema de la violencia. Es necesario que lo notemos, que nos demos cuenta, primero para identificarlo, pero después también para empezar a trabajar en su erradicación. Creo que vamos tarde para legislar estos temas. En Argentina se legisló desde hace 11 años ya. No es un tema nuevo, sin embargo, es tan naturalizado que nos cuesta muchas veces identificar las violencias en todas sus formas, en todos sus vértices y sus perspectivas. Yo invitaría a que sigamos legislando sobre este tema, sigamos debatiendo, lo hablemos, que escuchemos todas las voces, pero que no nos encapsulemos en una sola visión. Sin duda todos tenemos algo que aportar, y bueno, creo que es un gran paso el tema de visibilizar, y también reconozco la intención al voto de manera positiva por unanimidad de toda la comisión.
Creo que ahí se refleja el interés de las legisladoras y de los grupos parlamentarios para avanzar hacia un camino que nos permita erradicar por completo la violencia que se ejerce contra las mujeres. Muchas gracias, diputada. ¿Le parece, diputada Verónica María Sobrado, que empecemos las conclusiones también con usted? Gracias, Lilia. Pues como lo han dicho todas mis compañeras esta tarde, hoy tenemos una gran responsabilidad de prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Y esto empieza por la visibilización de las violencias, empieza por discutir, por escuchar todas las voces, por analizar estas iniciativas que sin duda requieren un cambio social y estructural, pero que son indispensables para alcanzar esta igualdad en la vida de los hombres y las mujeres, para poder tener esa anhelada igualdad sustantiva, para poder participar en igualdad, para el respeto de los derechos de hombres y mujeres en todo el país. Por eso es tan importante el que hoy tengamos este espacio para poder compartir el trabajo que estamos haciendo desde la Cámara de Diputados, conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de trabajar y de avanzar en esta materia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, diputada. Vamos ahora con la diputada Maribel Martínez Ruiz. Por favor, diputada. Gracias, Lilia. Yo te decía que ya no estoy en la comisión ahora por el encargo en la mesa directiva, pero de verdad quiero reconocer a mis compañeras que participan en ella, la presidenta Wendy, porque de verdad es que hacen un trabajo extraordinario en cómo encontrar la manera de erradicar de una vez por todas la violencia en contra de las mujeres. Conceptualizar la violencia simbólica radica en que permitirá visualizar y comprender la existencia de que sí hay una opresión, de que hay subordinación de las mujeres por razón de género. Es decir, permitirá visibilizar y con ello erradicar el origen de la discriminación contra las mujeres como el lugar donde nos quieren poner, ya sea en la familia o en la sociedad, o si hablamos de matrimonio y maternidad forzada, el trabajo doméstico no remunerado, la brecha salarial, tantos temas como el amor romántico, la sexualidad, el lenguaje sexista o no inclusivo al que me he referido, y en general todos los roles y estereotipos de género. La violencia simbólica es el factor que contribuye a que la discriminación y la violencia contra las mujeres sea efectiva, porque se torna en sus cimientos al estar presentes en todas las demás formas de violencia contra las mujeres, lo que vuelve muy complejo erradicar la discriminación y la misma violencia. Por eso es importante hablar de ella y por eso me alegra estar en este Parlamento con compañeras realmente involucradas y que creo que si partimos del inicio, pues será mucho más fácil revertirla, claro, con la suma de todas y de todos. Muchas gracias. Al contrario, diputada Maribel, muchísimas gracias. Y vamos por último con la diputada Cintiliana López, por favor. Gracias. Bueno, pues yo le invito a todos los que nos han visto a leer a Bourdieu, que sin duda es este texto de la reproducción habla sobre revisar el hábitus, que es esta formación que tenemos desde temprana edad, y que ese hábitus o esas conductas normales son las que nos van a regir toda la vida entre lo que sí y lo que no. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar desde el ámbito educativo, estos hábitos y conductas que después se normalizan y entonces lo hacemos ver como lo normal, ¿no? Y estos esquemas donde se vuelve pues prácticamente la estructura y se convierte, como lo dice Bourdieu, en modos de ver, de ordenar y actuar en el mundo actual. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar en legislar esta violencia simbólica. Es una violencia, como lo hemos visto, muy peculiar, muy sutil y que todos los hemos vivido. Yo te voy a dar un ejemplo que creo que todas lo hemos hecho, ¿no? De repente hay una mesa en la familia y entonces el papá dice, pásame la sal, y entonces véanlo, háganlo en su casa, el 90% de las veces es una mujer o es la propia niña la que pasa la sal, y entonces vemos que estas conductas desde temprana edad se van formando.
No quiere decir que no se pueda hacer eso, pero es importante que uno lo haga consciente en un sentido de igualdad y no por esta relación de poder, por esta relación de dominador, y bueno, pues también del otro lado, ¿no? A veces, no sé, creo que nosotras como mujeres, en este hábitus que aprendemos desde temprana edad, como lo dice Bourdieu, pues vamos adoptando estas conductas, las vamos interiorizando entre el nacimiento y esta primera escolaridad y se convierten en conductas normales, ¿no? Se hace una conformación de un sistema de disposiciones corporales, de pensamientos duraderos que se transfieren de generación en generación del hábitus primario. Entonces, bueno, yo los invito a leer a Bourdieu, a seguir los trabajos de este Parlamento abierto en la Cámara de Diputados y muchas gracias a todas las que nos vieron. Si tienen dudas, ustedes nos pueden encontrar en la página de la Cámara y bueno, pues aquí estamos trabajando fuerte para legislar la violencia simbólica en nuestro país. Pues muchísimas gracias a todas ustedes por haber participado hoy con nosotros aquí en este programa de Parlamento Abierto, que es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. El tema es muy importante. Seguramente vamos a todo el público, seguramente le va a dar seguimiento a lo que ustedes están haciendo y trabajando. Gracias a la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez del PAN, gracias a la diputada Maribel Martínez Ruiz del PT, gracias a la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez del PRD y también a la diputada Cintiliana López Castro del PRI. Gracias por haber participado en este ejercicio de Parlamento Abierto. Yo soy Lilia Silvia Hernández, me despido. Gracias, en verdad, y recuerden que la próxima semana, el jueves, como siempre a las 7 de la noche, le tenemos a usted los temas que son primordiales que se están llevando a cabo en discusiones en la Cámara de Diputados. Gracias otra vez, que tengan muy buena tarde.